El sonido de la seda rasgándose paralizó la boutique. Era un crujido antinatural. Violento. Que cortó el aire perfumado de la avenida Presidente Masaryk como una navaja. Frente a mí. La mujer que dormía con mi esposo sostenía un trozo de tela negra entre sus dedos con manicura perfecta. Sus ojos, fríos y calculadores, me miraron con una burla que helaba la sangre. Luego, abrió la boca y soltó un grito desgarrador. Fingiendo pánico. Acusándome de haberla atacado, minutos antes. Yo había cruzado las puertas de cristal de Casa Valeriana buscando respuestas. No la destrucción de mi matrimonio. El aire acondicionado del local me había golpeado el rostro. Cargado con ese aroma a cuero nuevo y orquídeas blancas, que yo misma había aprobado hace 5 años. La boutique era un templo de mármol y espejos en el corazón de Polanco. El distrito más exclusivo de la Ciudad de México. Un lugar diseñado para intimidar. Un lugar donde el valor de una persona se medía por su apellido y el límite de su tarjeta de crédito. Yo llevaba un abrigo de lana gris. Sin logotipos. Sin joyas ostentosas. A los ojos de las vendedoras que me escanearon de pies a cabeza, yo era un fantasma. Una mujer invisible que no pertenecía a ese mundo de opulencia. No sabían que cada centímetro de ese imperio me pertenecía. No sabían que yo era la dueña absoluta. La fundadora secreta que operaba desde las sombras para proteger el legado de mi madre. Había llegado sin avisar. Los reportes de inventario de la última semana mostraban una discrepancia imposible. Un vacío en los registros de seguridad que nadie en el corporativo de Santa Fe podía explicar. Mi instinto, afilado por años de sobrevivir en un mundo de tiburones financieros, me decía que el error no era humano. Era intencional. Caminé por el pasillo central. Mis pasos silenciados por la gruesa alfombra. Ignoré las miradas despectivas de las clientas habituales. Mi mente estaba enfocada en los números. En las auditorías. En la traición corporativa que olfateaba en el aire. Pero lo que encontré al girar hacia el salón privado de pruebas destrozó cualquier lógica que pudiera haber preparado. Allí estaba el vestido. No era una prenda cualquiera de la nueva temporada. Era el archivo 0. El prototipo original. Una obra maestra de alta costura negra. Bordada a mano con un hilo de plata invisible, que solo revelaba su patrón bajo cierta luz. Ese hilo no era solo metal y seda. Era la herencia de las mujeres de mi sangre. Era la técnica ancestral que mi madre, Rosario, había perfeccionado en una máquina de coser oxidada. Trabajando por centavos, hasta que sus manos sangraban, ese vestido debía estar bajo 3 niveles de seguridad biométrica en la bóveda climatizada del corporativo. Era el alma de Casa Valeriana. Y sin embargo, ahí estaba, fuera de su santuario. Pero la verdadera pesadilla no era ver el vestido fuera de la bóveda. La pesadilla era ver quién lo llevaba puesto. Valeria, la directora de imagen de mi propia empresa. Una mujer deslumbrante, de sonrisa afilada y ambición desmedida. Estaba de pie frente a los espejos de 3 cuerpos. Girando lentamente, dejando que la seda negra acariciara su figura, y sentado en el sofá de terciopelo blanco, sosteniendo una copa de champán con la relajación de un hombre que se cree dueño del mundo, estaba Mauricio, mi esposo, el hombre con el que había compartido 11 años de mi vida, el hombre que me besaba la frente cada mañana antes de irse a su supuesta firma de consultoría. Me quedé petrificada en el umbral. El aire abandonó mis pulmones. Mauricio la miraba con una devoción que yo no había visto en sus ojos desde nuestra luna de miel. Levantó la copa, brindando hacia el espejo. Y le dijo que se veía absolutamente perfecta. Su voz. Esa voz que me susurraba promesas en la oscuridad. Ahora estaba cargada de un deseo crudo y descarado por otra mujer. Por mi empleada, di un paso al frente. El sonido de mi zapato contra el mármol rompió la burbuja de su intimidad. Mauricio giró la cabeza. La sonrisa se borró de su rostro en un instante, reemplazada por una máscara de pura irritación. No había culpa en sus ojos. No había pánico por haber sido descubierto. Solo había un profundo y genuino disgusto. Me miró de arriba abajo, evaluando mi abrigo sencillo. Mi cabello recogido sin pretensiones.
Su labio superior se curvó en una mueca de desprecio. Me preguntó qué demonios hacía yo ahí. Su tono era bajo. Sisant. Como si mi sola presencia estuviera contaminando el aire purificado de la boutique, me dijo que me fuera a casa. Que estaba haciendo el ridículo. Que ese no era lugar para mí. Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico. Yo financiaba su vida. Yo pagaba. A través de cuentas anónimas y contratos fachada. Los trajes a la medida que vestía. El reloj suizo que brillaba en su muñeca. El auto deportivo que estacionaba afuera. Él creía que era un genio financiero en ascenso. Un consultor brillante a punto de cerrar el contrato de su vida con Horizonte Capital. No sabía que su éxito era una ilusión construida por mí. Para proteger su frágil ego masculino. Y ahora, ese mismo ego lo usaba para humillarme frente a su amante. Valeria se giró hacia mí. Sus ojos oscuros brillaron con una malicia calculada. Ella no sabía que yo era la dueña de casa valeriana. Para ella, yo solo era la esposa gris y aburrida del hombre que planeaba usar para escalar en la sociedad. Una molestia. Un obstáculo sin importancia, se acercó a Mauricio. Rozando su mano con una familiaridad que me revolvió el estómago. Con voz melosa. Impregnada de ese acento fresa y condescendiente de las altas esferas de la ciudad. Le preguntó a Mauricio si yo era la esposa de la que tanto se quejaba. La que no tenía ambición. La que no encajaba en su nuevo mundo. Mauricio apartó la mirada. Avergonzado de mí. Me ordenó que me largara. Me dijo que estaba arruinando una reunión de negocios crucial. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. La traición matrimonial era un veneno que me quemaba las venas. Pero mi mente de empresaria, fría y analítica, registraba algo mucho más peligroso. El vestido. Ignoré a Mauricio y clavé mis ojos en Valeria. Le exigí saber cómo había sacado esa prenda de la bóveda de conservación. Le dije que ese vestido no estaba a la venta. Que era un archivo histórico. Que quitárselo inmediatamente era su única opción antes de que llamara a seguridad. Valeria soltó una carcajada seca. Carente de humor. Me miró como si yo fuera un insecto que acababa de entrar volando por la ventana. Me llamó loca. Me dijo que una mujer como yo, con mi aspecto de secretaria de medio tiempo, no tenía derecho a darle órdenes a la directora de imagen de la marca más exclusiva de América Latina. Se acercó a mí. Invadiendo mi espacio personal, el olor a su perfume. Denso y empalagoso. Me mareó. Fue entonces cuando vi el movimiento. Rápido. Preciso. Letal. Valeria deslizó su mano hacia la costura lateral del vestido. Una costura que yo sabía que era vulnerable. Un punto de tensión en el diseño original de mi madre. Enganchó su uña acrílica en el hilo de plata. Y tiró con fuerza. El sonido de la seda rasgándose paralizó la boutique. El tejido histórico. Invaluable. Se abrió dejando expuesta la piel de su cadera. Valeria no dudó un segundo. Se llevó las manos al rostro. Retrocedió tropezando intencionalmente con una mesa de exhibición. Y soltó un grito agudo que rebotó en los espejos del salón. Gritó que yo la había atacado. Gritó que yo estaba desquiciada. Que había intentado arrancarle el vestido por celos. Que había querido robarle la cartera. El caos estalló en cuestión de segundos. Mauricio se abalanzó sobre mí. Sus manos, grandes y pesadas, agarraron mis brazos con una fuerza brutal. Me empujó hacia atrás, clavando sus dedos en mi carne. Tratándome no como a su esposa, sino como a una criminal peligrosa. Me gritó que me calmara. Que estaba completamente loca. Su voz retumbaba en el salón, atrayendo la atención del personal de la boutique. Daniela, la gerente de la tienda, apareció corriendo por el pasillo. Pálida y temblorosa. Detrás de ella, 2 guardias de seguridad privada se posicionaron bloqueando la salida. Daniela me reconoció al instante. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Ella sabía quién era yo. Había estado en la reunión confidencial hace 3 años cuando asumí el control total, pero Daniela era débil. Y al ver a Mauricio, un hombre imponente, vestido con un traje de 60,000 pesos,
gritando que yo había atacado a la directora de imagen. El miedo la paralizó. Me solté del agarre de Mauricio con un tirón violento. Mi respiración era agitada. Pero mi mente empezó a procesar la escena con una claridad aterradora. Miré a Daniela a los ojos. La ordené. Con voz firme y autoritaria. Que revisara las cámaras de seguridad. Le dije que las grabaciones demostrarían que yo no había tocado a esa mujer. Que ella misma había destruido la prenda. Daniela tragó saliva. Sus manos temblaban mientras sostenía su tableta electrónica. Bajó la mirada. Incapaz de sostener la mía. Con un giro de voz. Daniela murmuró que el sistema estaba reiniciándose. Que las cámaras del salón privado habían estado apagadas durante los últimos 7 minutos por una supuesta falla en el servidor central. 7 minutos. El tiempo exacto desde que yo había entrado a la boutique. El tiempo exacto para que el vestido fuera destruido sin dejar evidencia en video. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Esto no era solo una rabieta de una amante celosa. Esto era una emboscada. Una operación calculada. Alguien con acceso de alto nivel había apagado los servidores. Alguien había sacado el vestido de la bóveda. Alguien estaba orquestando un sabotaje desde adentro. Y Valeria era solo la ejecutora visible. Mauricio. Ajeno a la guerra corporativa que se estaba librando frente a sus ojos. Vio mi silencio como una admisión de culpa. Su rostro estaba rojo de ira. Su respiración era pesada. Se acercó a mí, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharlo. Pero con una intensidad que me cortó la respiración, me dijo que estaba a punto de cerrar un trato multimillonario con Horizonte Capital. Que Valeria era una pieza clave en sus relaciones públicas. Que mi ataque de celos de clase baja estaba a punto de costarle su futuro. Me amenazó. Me dijo que si Valeria presentaba cargos por agresión y robo, él no movería un dedo para ayudarme. Que dejaría que me pudriera en los separos de la policía de la ciudad. Que me destruiría en los tribunales y me dejaría en la calle, a menos que hiciera exactamente lo que él decía. Mauricio señaló el suelo de mármol. Me ordenó que me pusiera de rodillas. Me exigió que le pidiera perdón a Valeria por haberla atacado. Y que le pidiera perdón a la gerente por haber causado un escándalo en una tienda que, según él, yo jamás podría pisar con mi propio dinero. El silencio en el salón privado se volvió absoluto. Sofocante. Valeria me miraba desde el otro lado de la habitación, fingiendo llorar mientras se cubría el vestido roto. Pero sus ojos brillaban con un triunfo absoluto. Estaba disfrutando cada segundo de mi humillación. Daniela miraba al suelo. Cómplice por omisión. Demasiado cobarde para detener la injusticia. Y mi esposo, el hombre que juró protegerme, estaba de pie sobre mí, usándome como un tapete para limpiar su camino hacia el éxito. Dispuesto a sacrificar mi dignidad para salvar su imagen frente a su amante. La sangre me hervía. El impulso natural. La furia de la mujer traicionada. Me gritaba que revelara todo en ese instante. Quería gritarles que yo era la dueña de cada hilo de seda en esa tienda. Quería despedir a Valeria. Destruir la carrera de Mauricio con una sola llamada a mis abogados. Y hacer que Daniela cerrara las puertas para llamar a la Policía Federal. Pero la mente de Ximena. La estratega. La mujer que había construido un imperio desde las cenizas de la pobreza de su madre. Me detuvo. Si revelaba mi identidad ahora, el pánico se apoderaría de ellos. Valeria y sus cómplices destruirían cualquier evidencia que los vinculara con el robo del vestido y el apagón de las cámaras. Los verdaderos traidores en la junta directiva, los que estaban facilitando la entrada de Horizonte Capital, se esconderían en las sombras. Perdería la oportunidad de extirpar el cáncer completo, para ganar la guerra. Tenía que perder esta batalla. Tenía que dejar que creyeran que habían ganado. Tenía que tragarme mi orgullo. Masticarlo como vidrio roto. Y dejar que me vieran sangrar. Miré a Mauricio a los ojos. Busqué una última chispa de humanidad. Un rastro del hombre del que me había enamorado. No había nada. Solo un extraño consumido por la codicia y la superficialidad. Lentamente. Dejé que mis rodillas se doblaran. El impacto contra el mármol frío resonó en mis huesos. El dolor físico no era nada comparado con la agonía moral que me desgarraba el pecho.
Bajé la cabeza. El cabello cayó sobre mi rostro. Ocultando las lágrimas de rabia que amenazaban con desbordarse, con voz monótona, vacía de cualquier emoción, pronuncié las palabras que Mauricio exigía. Le pedí perdón a Valeria. Dije que había perdido el control. Que lo sentía. Escuché el suspiro de alivio de Mauricio. Escuché la risa ahogada y cruel de Valeria. Mientras estaba en el suelo, mi mirada se fijó en un pequeño fragmento de tela negra que había caído cerca de mis rodillas cuando Valeria rompió el vestido. Era un trozo minúsculo, apenas del tamaño de una moneda, pero contenía el bordado de hilo de plata. Extendí la mano temblorosa y lo recogí, escondiéndolo en la palma de mi mano. Al apretar el puño, sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a girar, el estrés acumulado, la falta de sueño de las últimas noches revisando auditorías, y el hecho de que no había comido nada en todo el día. Finalmente me pasaron factura. La presión arterial se desplomó. El mármol blanco bajo mis manos comenzó a oscurecerse. Las voces de Mauricio y Valeria se convirtieron en un eco distante, distorsionado. Como si estuviera bajo el agua, sentí que mi cuerpo se inclinaba hacia adelante. El frío del suelo golpeó mi mejilla. Y luego, todo se volvió de un negro absoluto. El sonido rítmico y constante de un monitor cardíaco fue lo primero que perforó la oscuridad. Abrí los ojos lentamente. La luz blanca y estéril me cegó por un momento. El olor antiséptico y lavanda industrial me indicó que no estaba en un hospital público. Estaba en una habitación privada, rodeada de equipos médicos de última generación. Mi brazo derecho se sentía pesado, conectado a una vía intravenosa que me suministraba suero. Intenté moverme, pero un dolor sordo en la base del cráneo me obligó a quedarme quieta. Los recuerdos de la boutique. La humillación. El rostro de Mauricio mirándome con desprecio. Regresaron de golpe. Golpeándome el pecho con la fuerza de un martillo. Respiré hondo, intentando controlar el pánico. Fue entonces cuando sentí algo áspero en mi mano izquierda. Había mantenido el puño cerrado durante todo el tiempo, incluso desmayada. Mi cuerpo se había aferrado a la única prueba que tenía. Abrí los dedos lentamente, con cuidado de no tirar de los cables del monitor. Ahí estaba, el fragmento de seda negra con el bordado de plata, pero al mirarlo bajo la luz implacable del hospital, noté algo que no había visto en la penumbra de la boutique, entrelazado con el hilo de plata, oculto en la trama interna de la tela. Había un hilo azul, un hilo sintético, microscópico, de un tono azul cobalto muy específico. Mi corazón dio un vuelco. El monitor a mi lado comenzó a pitar con mayor rapidez. Yo conocía ese hilo azul. No era parte del diseño de mi madre. No era un error de costura. Ese hilo azul era un marcador químico. Un sello de seguridad que solo se utilizaba en las fundas de conservación al vacío dentro de la bóveda de máxima seguridad en el corporativo de Santa Fe. Para que ese hilo estuviera adherido a la tela, alguien no solo había sacado el vestido. Alguien había roto el sello de conservación de nivel 4. Un nivel de acceso que solo requerían 2 firmas biométricas conjuntas. La traición no era solo un esposo infiel y una directora de imagen ambiciosa. Esto era un trabajo interno en la cúpula más alta de mi imperio. Alguien en mi junta directiva. Alguien con el poder suficiente para burlar la seguridad corporativa. Estaba trabajando con Valeria. Apreté el fragmento de tela en mi mano hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mauricio me había obligado a arrodillarme creyendo que yo era débil. Valeria había destruido el legado de mi madre creyendo que saldría impune. No sabían que al obligarme a tocar el suelo, me habían dado la única pista que necesitaba para destruirlos a todos. Arranqué los cables del monitor cardíaco de mi pecho con un movimiento seco. El pitido constante se transformó en una alarma aguda que resonó en la habitación blanca del hospital privado. No esperé a que entraran las enfermeras. Me puse de pie. El suelo de linóleo estaba helado bajo mis pies descalzos. Pero el frío era exactamente lo que necesitaba para mantener la mente clara. Me vestí con la misma ropa que llevaba ayer. El abrigo sencillo. La blusa que ahora tenía una mancha imperceptible de polvo del suelo de la boutique en Masaryk. Cada movimiento me recordaba la humillación. El peso de la mirada de Mauricio. El desprecio en la voz de Valeria.
pero el trozo de tela negra con el hilo azul seguía en el bolsillo de mi abrigo. Lo toqué con la yema de los dedos. Era mi ancla. Salí de la habitación antes de que el médico de guardia pudiera detenerme. Firmé mi alta voluntaria en la recepción con una caligrafía firme, ignorando las miradas de lástima de las recepcionistas. Ellas veían a una esposa engañada y colapsada. No tenían idea de que estaban viendo a la dueña de la marca de lujo más poderosa de América Latina preparándose para la guerra, afuera. La mañana en la Ciudad de México era gris y pesada. El aire olía a asfalto húmedo y a humo de escape. Caminé 2 cuadras hasta un estacionamiento subterráneo de concreto brutalista. Las luces fluorescentes parpadeaban, emitiendo un zumbido eléctrico. Un auto negro, blindado y sin placas visibles. Estaba estacionado en la esquina más oscura del tercer nivel subterráneo. La puerta trasera se abrió desde adentro. Subí al asiento de cuero negro. A mi lado estaba Camila, mi directora ejecutiva pública. La mujer que daba la cara por Casa Valeriana en las portadas de las revistas de negocios. Mientras yo movía los hilos desde las sombras, Camila me miró. Sus ojos oscuros escanearon mi rostro pálido y la ligera marca roja que aún tenía en la muñeca, donde Mauricio me había sujetado con fuerza. Dime que les rompemos el cuello financiero hoy mismo, dijo Camila. Su voz era un susurro afilado, cargado de una furia protectora. Negué con la cabeza lentamente. Saqué el fragmento de tela de mi bolsillo y lo puse sobre el asiento de cuero entre nosotras. Camila frunció el ceño. Se inclinó hacia adelante, ajustando sus lentes de diseñador. Cuando vio el hilo azul sintético, su respiración se detuvo por un segundo. Ese es un marcador de la bóveda de conservación, susurró Camila, levantando la vista hacia mí con incredulidad. Nivel 4. Santa Fe. Exactamente, respondí, mi voz sonando más fría de lo que esperaba. Valeria no solo robó un vestido de exhibición. Alguien le dio acceso al archivo histórico. Camila sacó su tableta encriptada. Sus dedos volaron sobre la pantalla de cristal. Para abrir esa cápsula de vacío se necesitan 2 firmas biométricas, explicó Camila, su tono volviéndose puramente corporativo. La mía y la del director de operaciones. Arturo. El nombre flotó en el aire frío del auto. Arturo. El hombre al que yo misma había promovido hace 5 años. Quiero a Arturo fuera de la empresa en 1 hora, sentenció Camila. Quiero a los abogados de seguridad corporativa interrogándolo hasta que llore. Y a Valeria la voy a destruir en la prensa. Puse mi mano sobre la tableta de Camila, deteniendo sus dedos. No, dije con firmeza. Si los despides ahora, se esconderán. Destruirán los servidores. Borrarán los correos. Quemarán las pruebas de su espionaje. Camila me miró, frustrada. Ximena, te hicieron arrodillarte en tu propia tienda, frente a tu propio personal, y lo volvería a hacer 1000 veces si eso me da la red completa. Respondí, sintiendo el veneno de la traición arder en mi garganta. Arturo no actuaría solo por ayudar a la amante de mi esposo. Hay dinero de por medio. Mucho dinero. Le pedí a Camila que me consiguiera acceso remoto e indetectable a las cámaras de seguridad de la bóveda en Santa Fe y a los servidores de la junta directiva. Voy a volver a Masaryk, le dije, abriendo la puerta del auto. ¿Estás loca?, preguntó Camila. ¿A qué vas a volver a esa carnicería? A jugar mi papel. Respondí. Soy la esposa humillada que busca respuestas. Nadie sospecha de una mujer rota. El trayecto en taxi hasta Polanco fue un ejercicio de contención. Observaba las calles arboladas, las mansiones convertidas en embajadas y restaurantes de lujo. Avenida Presidente Masaryk brillaba bajo el sol de media mañana. Las vitrinas de Casa Valeriana se alzaban como un templo de cristal y mármol negro. Empujé la pesada puerta de cristal. El suave tintineo de la campana de entrada pareció congelar el aire dentro de la boutique. El olor a cuero nuevo, a perfume exclusivo y a flores frescas me golpeó el rostro. Era el olor de mi imperio. Daniela, la gerente, estaba cerca de la caja registradora. Al verme, su rostro perdió todo el color. Dio un paso atrás, chocando contra un estante de bolsos de seda.
Las otras empleadas bajaron la mirada de inmediato. El silencio era absoluto, roto solo por la música ambiental de jazz suave. Caminé con los hombros caídos, fingiendo una vulnerabilidad que me daba asco proyectar. Disculpe, le dije a Daniela, mi voz temblando ligeramente a propósito. Creo que ayer, con todo el caos, dejé caer un anillo. Un anillo de plata. Daniela tragó saliva. Su incomodidad era palpable. Señora, yo no he encontrado nada. Le pido por favor que se retire. El señor Mauricio dejó instrucciones estrictas. El nombre de mi esposo en su boca me revolvió el estómago. Él daba órdenes en mi casa. Solo quiero revisar el probador del fondo. Supliqué en voz baja. Por favor. Me iré rápido. Daniela miró hacia la puerta, temerosa de que Valeria o Mauricio aparecieran. Y finalmente asintió con un gesto seco. Caminé hacia el pasillo de los probadores privados. Las paredes estaban forradas de terciopelo oscuro. Allí, organizando unas perchas con manos temblorosas, estaba Julieta. La joven vendedora de 22 años, cuando me vio entrar, dejó caer una percha de madera al suelo. El sonido fue como un disparo en el pasillo silencioso. Señora, susurró Julieta, retrocediendo hasta chocar contra el espejo de cuerpo entero. No puedo hablar con usted. Me van a correr. Me acerqué a ella lentamente. No con la postura de una dueña, sino con la de una madre. Julieta, dije suavemente. Sé que eres el único sostén de tu familia. Sé que tu hermano menor necesita medicamentos para el asma. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus pestañas. No entendía cómo una simple esposa de un consultor sabía esos detalles íntimos de su expediente laboral. No te voy a lastimar. Continué, manteniendo mi voz en un susurro apenas audible. Pero necesito que me digas la verdad sobre lo que pasó ayer con el vestido. Julieta sollozó en silencio, cubriéndose la boca con ambas manos. Me obligaron, confesó finalmente, su voz quebrándose. La señorita Valeria traía unas tijeras pequeñas de costura en su bolso. Yo la vi cortar el hilo de seguridad antes de que usted llegara. La confirmación fue como un bloque de hielo en mi estómago. Todo había sido un teatro calculado. ¿Y la declaración que firmaste? Pregunté. El señor Arturo vino anoche. Lloró Julieta. Vino con el jefe de seguridad, Ignacio. Me encerraron en la oficina de atrás. Me dijeron que si no firmaba un papel diciendo que usted atacó a Valeria como una loca, me acusarían de robo y me mandarían a la cárcel. Cerré los ojos por un segundo. La crueldad de Arturo no tenía límites. Estaba aterrorizando a mi gente para proteger a un amante y un negocio sucio. Tranquila, le dije, poniendo una mano sobre su hombro tembloroso. Nadie te va a correr. Y nadie te va a meter a la cárcel. Te lo prometo. Antes de que Julieta pudiera preguntar cómo podía yo prometer tal cosa, escuché pasos pesados acercándose por el pasillo. Me di la vuelta. Era Guadalupe, la vendedora veterana. La mujer de cabello cano que llevaba 15 años trabajando en la empresa. Guadalupe tenía el rostro serio, surcado por arrugas de dignidad y trabajo duro. Ella conocía el valor de cada puntada, de cada hilo. Se detuvo frente a mí, miró a Julieta y le hizo un gesto con la cabeza para que nos dejara solas. Julieta salió corriendo hacia el almacén. Guadalupe y yo nos quedamos solas en el pasillo de terciopelo. Ella metió la mano en el bolsillo de su impecable uniforme negro. Sacó un pequeño envoltorio de papel de seda y me lo entregó sin decir una palabra. Lo abrí con cuidado. Dentro había otro fragmento del vestido negro. Pero este tenía un pedazo de la etiqueta interna. La etiqueta estaba quemada en los bordes, como si alguien hubiera intentado destruirla con un químico corrosivo. Lo encontré en el bote de basura de la oficina privada de la señorita Valeria esta mañana, susurró Guadalupe. Su acento chilango, marcado y orgulloso, contrastaba con la falsedad del entorno de Polanco. Ese vestido no era de la nueva colección. Señora, continuó Guadalupe, mirándome directamente a los ojos con una intensidad feroz, ese vestido tenía el bordado de Doña Rosario. Yo conocí a Doña Rosario.
Yo sé lo que significa ese patrón de plata. Sentí un nudo en la garganta. Guadalupe era de las pocas que recordaba a mi madre. Que recordaba los días en que Casa Valeriana era solo un taller polvoriento en el centro de la ciudad. Están profanando la historia, dijo Guadalupe con amargura. Y el señor Arturo ordenó que se borraran los registros de inventario de ayer. Gracias, Guadalupe, le dije, guardando el papel de seda en mi abrigo. La historia no será borrada. Te doy mi palabra. Salí de la boutique con la cabeza gacha, interpretando mi papel hasta el último segundo. Pero por dentro, el fuego de la venganza ya estaba consumiendo todo a su paso. Tomé otro taxi hacia el departamento que compartía con Mauricio. Un penthouse en una de las torres más exclusivas de la ciudad, un departamento que él creía pagar con su exitoso trabajo de consultoría, ignorando por completo que la empresa constructora era una de mis filiales anónimas y que su renta estaba subsidiada por mi propio capital. Entré al departamento. El silencio era sepulcral. Los enormes ventanales de cristal ofrecían una vista panorámica del bosque de Chapultepec, pero el interior se sentía frío. Estéril. Como un museo de una vida falsa, fui directamente al despacho de Mauricio. Su santuario de ego masculino. Sobre el escritorio de caoba descansaba su maletín de cuero italiano. Estaba cerrado con una combinación numérica de 3 dígitos. Mauricio era un hombre predecible. Su arrogancia lo hacía descuidado. Giré los pequeños discos de metal. 0, 4, 1. El día y mes del cumpleaños de Valeria, los seguros saltaron con un chasquido metálico. Abrí el maletín. Había carpetas de cuero, plumas de oro y un frasco de colonia cara. Pero lo que buscaba estaba en el compartimento trasero. Saqué un fajo de documentos impresos en papel de alto gramaje. El logotipo en la esquina superior derecha me hizo detener la respiración. Horizonte Capital, un fondo de inversión buitre, conocido por comprar empresas en crisis, desmantelarlas y vender sus activos al mejor postor. Comencé a leer las páginas. Eran proyecciones financieras confidenciales de Casa Valeriana. Números internos. Márgenes de ganancia de las fábricas. Costos de importación de seda. Información que solo la junta directiva y el director de operaciones debían conocer. Arturo le estaba filtrando los datos financieros a Mauricio. Y Mauricio estaba armando el paquete de venta para Horizonte Capital. Pero había algo más oscuro en las páginas. Un plan de devaluación. El documento detallaba una estrategia para crear un escándalo público que hundiera las acciones de Casa Valeriana en un 40%, permitiendo a Horizonte Capital lanzar una oferta de compra hostil a precio de remate. El escándalo público. El vestido roto. La humillación en Masaryk. Todo había sido orquestado no solo por celos, sino por pura avaricia corporativa. Mauricio no solo me había engañado con la directora de imagen, estaba usando a mi propia empresa para conseguir el contrato de su vida. Sin saber que me estaba robando a mí. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Escuché los pasos de Mauricio en el pasillo de madera. Guardé los documentos rápidamente en el maletín. Cerré los seguros y me alejé del escritorio. Mauricio entró al despacho. Llevaba el traje desabrochado y olía a whisky caro y al perfume dulce y empalagoso de Valeria. Cuando me vio, su rostro se contorsionó en una mueca de fastidio absoluto. ¿Qué haces aquí?, me espetó, aflojándose la corbata de seda. ¿No te quedó claro ayer que no quiero verte? Me quedé de pie junto a la biblioteca, manteniendo la compostura. Este también es mi hogar, Mauricio. Respondí con voz calmada. Él soltó una carcajada seca, llena de desprecio. Caminó hacia el minibar y se sirvió un vaso de whisky. Tu hogar, se burló, dándome la espalda. Tú no pagas ni la luz de ese lugar. Ximena, vives de mi esfuerzo, de mis conexiones, de mi estatus. Se giró para mirarme, señalándome con el vaso de cristal. Mírate, dijo, escupiendo las palabras con asco. Eres gris. Eres plana. No tienes ambición. Te conformas con ser una sombra. Ayer me humillaste frente a la mujer más importante de Casa Valeriana. Casi arruinas mi contrato. Tu contrato con Horizonte Capital. Pregunté suavemente. Mauricio se tensó por una fracción de segundo.
pero su ego rápidamente tomó el control. Sí, dijo con orgullo inflado. Un contrato que me va a hacer socio mayoritario de mi firma. Estamos a punto de cerrar la compra de esa estúpida marca de ropa. Valeria y su equipo interno nos están facilitando todo. Es un negocio de millones de dólares. Ximena. Algo que tu cerebro de ama de casa jamás podría comprender. La ironía era tan masiva que casi me hizo sonreír. Él estaba presumiendo de robar mi castillo. Parado sobre el suelo que yo había comprado. Bebiendo el licor que yo había pagado. Valeria te está usando. Le di. Lanzando un dardo envenenado a su ego. Ella y Arturo te están usando como un peón para lavar la compra. El rostro de Mauricio se enrojeció de furia. Dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el cristal estuvo a punto de romperse. Avanzó hacia mí. Invadiendo mi espacio personal. Tratando de intimidarme con su altura. No vuelvas a pronunciar el nombre de Valeria. Siseó. Con el aliento cargado de alcohol. Ella es una mujer de verdad. Brillante. Sofisticada. Ella entiende el poder. Tú solo eres un peso muerto que he arrastrado durante 11 años por lástima. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Pero ya no sentía dolor. Solo sentía una claridad absoluta y glacial. Lástima. Repetí en un susurro. Sí. Lástima. Gruñó él. Recoge tus cosas. Quiero que te largues de este departamento para esta noche. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio. Y no intentes pelear por dinero. Porque me aseguraré de que te quedes en la calle. Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez creí amar. Ahora me parecían los de un extraño patético y minúsculo. Está bien. Mauricio. Dije con una voz tan vacía que lo desconcertó por un segundo. Me iré. Pasé por su lado sin rozarlo. Caminé hacia la puerta del despacho. Y Ximena. Me llamó por la espalda. Con tono de burla. No te atrevas a volver a pisar una tienda de casa valeriana. Gente como tú ensucia la marca. No me di la vuelta. Salí del departamento dejando las llaves sobre la mesa de la entrada. El peón había hablado. Era hora de mover a la reina. Me refugié en una habitación de hotel de máxima seguridad en el centro de la ciudad. Registrada bajo el nombre de una de mis empresas fantasma. Abrí mi computadora portátil encriptada y me conecté a la red privada virtual que Camila había preparado. La pantalla se iluminó con múltiples ventanas de datos. Gráficos financieros y transmisiones de video en vivo. El plan de devaluación de Arturo y Valeria ya estaba en marcha. A las 2 de la tarde. El video se filtró en las redes sociales. Era una grabación de seguridad de la boutique en Masaryk. Editada meticulosamente. No mostraba a Valeria cortando el vestido. No mostraba a Mauricio empujándome, solo mostraba el momento exacto en que yo, una mujer de apariencia sencilla, me arrodillaba en el suelo de mármol frente a la glamurosa directora de imagen. Recogiendo un pedazo de tela rota mientras los clientes ricos observaban con horror. Los titulares de los blogs de chismes y las revistas de moda estallaron. Escándalo en casa valeriana. Clienta enloquecida destruye pieza histórica, y es obligada a pedir perdón de rodillas. La caída de lujo. Falta de seguridad en la marca más exclusiva de México. Los comentarios eran despiadados. La maquinaria de relaciones públicas de Valeria estaba alimentando el fuego, usando cuentas falsas para amplificar la indignación. En la pantalla de mi izquierda, el gráfico de las acciones de Casa Valeriana comenzó a parpadear en rojo, una caída del 5% en la primera hora, 10% a las 3 de la tarde, 15% para cuando los mercados internacionales comenzaron a reaccionar al pánico. El daño a la reputación de una marca de alta costura era letal. El lujo se basa en la percepción de perfección. Y ellos estaban manchando mi marca con lodo. En la pantalla central, abrí la transmisión de audio oculta de la sala de juntas del corporativo en Santa Fe. La junta directiva había sido convocada de emergencia. Podía escuchar la voz de Arturo, el director de operaciones, resonando con una falsa urgencia. Señores, esto es un desastre de relaciones públicas sin precedentes, decía Arturo, golpeando la mesa de cristal. Nuestras acciones están en caída libre. Los inversionistas europeos están amenazando con retirar su capital.
La marca está sangrando. Escuché el murmullo de pánico de los otros directivos. Hombres y mujeres de traje que solo se preocupaban por sus dividendos. Tenemos una salida, continuó Arturo, bajando la voz para sonar como el salvador de la sala. He estado en conversaciones extraoficiales con un fondo de inversión. Horizonte Capital. Están dispuestos a inyectar liquidez inmediata y comprar una participación mayoritaria. Nos salvarían de la bancarrota inminente. Pero tenemos que aceptar su oferta hoy mismo. Antes de que el valor caiga más. Era una coreografía perfecta. Crear el problema. Vender el pánico y ofrecer la solución envenenada. Camila, mi directora ejecutiva, intervino en la reunión. Su voz era fría y controlada. No vamos a vender la empresa por un video viral. Arturo, dijo Camila. La dueña mayoritaria jamás aprobaría esta venta. La dueña mayoritaria es un fantasma. Gritó Arturo, perdiendo un poco la compostura. Nadie la ha visto en años. No podemos dejar que la empresa se hunda mientras esperamos que un accionista invisible nos dé permiso para sobrevivir. Mientras escuchaba la discusión, una notificación parpadeó en mi teléfono encriptado. Era un mensaje de un número desconocido. Un archivo de audio. Lo reproduje. Era la voz de Julieta, la joven vendedora de la boutique. Había grabado a escondidas con su teléfono celular la noche anterior. En el audio se escuchaba claramente la voz de Valeria y la de Arturo. Asegúrate de que el sistema de cámaras principal esté apagado exactamente a las 12:15. Decía la voz arrogante de Valeria. Voy a destrozar esa maldita tela vieja. ¿Y tú? Arturo. Asegúrate de que el contrato con Horizonte esté listo para mañana. Mauricio es un idiota útil. Ya tiene todo preparado. El apagón está programado. Respondía la voz de Arturo en la grabación. Pero si la esposa de tu consultor abre la boca, esa mujer es una basura sin dinero. Interrumpía Valeria con una risa cruel. Mauricio la tiene aterrorizada. No dirá una sola palabra. ¿Y si lo hace? Nadie le va a creer a una gata de vecindad por encima de mí. El audio terminó. Era la pieza final del rompecabezas. La prueba irrefutable de la conspiración. El fraude corporativo y la extorsión. Sonreí en la oscuridad de la habitación del hotel. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Estaba a punto de enviar el archivo a Camila para que ejecutara a Arturo en plena junta, cuando una alarma roja y estridente comenzó a sonar en mi computadora portátil. No era una alarma de la bolsa de valores, era una alerta del sistema de seguridad biométrico de nivel 4. La bóveda de conservación histórica en el sótano del corporativo de Santa Fe acababa de ser abierta. Alguien estaba en el archivo secreto. Alguien estaba donde descansaban los prototipos originales. Los patrones de mi madre. Y el ADN de Casa Valeriana. Cerré la computadora de golpe. Salí del hotel y subí a mi auto blindado. Le ordené al chofer que condujera hacia Santa Fe a máxima velocidad. El trayecto por el periférico fue un borrón de luces y tráfico denso. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Valeria no se conformaba con humillarme y vender la empresa. Quería borrar la historia. Quería destruir la evidencia de que el vestido que rompió en Masaryk era una pieza robada del archivo. Llegamos al imponente edificio de cristal negro del corporativo Casa Valeriana. Ignoré el vestíbulo principal. Usé mi tarjeta de acceso maestro en el elevador de carga privado. Un elevador que ni siquiera los directivos sabían que existía. Presioné el botón del nivel subterráneo 3. El descenso fue largo y silencioso. El aire se volvía cada vez más frío a medida que bajaba hacia las entrañas de mi imperio. Las puertas del elevador se abrieron con un susurro metálico. El pasillo hacia la bóveda estaba bañado en una luz blanca y clínica. Las paredes de acero inoxidable reflejaban mi figura solitaria. Al final del pasillo, las pesadas puertas circulares de la bóveda de conservación estaban entreabiertas. El sello de vacío había sido roto. Caminé sin hacer ruido. Mis zapatos de suela plana no emitían ningún sonido sobre el suelo de resina epóxica. Entré a la bóveda. El espacio era inmenso, lleno de hileras de cápsulas de cristal selladas al vacío, donde los vestidos históricos flotaban como fantasmas en la penumbra controlada. El olor a ozono y a tela antigua llenaba el aire frío. En el centro de la sala, bajo un foco halógeno,
Estaba la mesa de restauración de acero quirúrgico, y frente a la mesa estaba Valeria. Llevaba un abrigo de diseñador blanco inmaculado. En sus manos enguantadas sostenía el vestido negro original. El vestido que mi madre había bordado a mano hace 30 años. El vestido del que había arrancado el fragmento en la boutique. A su lado, sobre la mesa, había un frasco de cristal oscuro con una etiqueta amarilla de advertencia química. Solvente industrial. Valeria estaba desenroscando la tapa del frasco. Su intención era clara. Iba a derramar el ácido sobre el vestido para disolver las fibras, destruir el hilo de plata. Lo más importante, desintegrar el hilo azul de seguridad que contenía el microchip de registro. Iba a borrar la única prueba física de su robo. Es un crimen destruir una obra de arte. Dije. Mi voz resonó en la acústica perfecta de la bóveda. Fría y cortante como un bisturí. Valeria dio un respingo violento. El frasco de solvente resbaló de sus manos y rodó por la mesa de acero, derramando unas gotas de líquido corrosivo que comenzaron a burbujear al contacto con el metal. Se giró rápidamente, con los ojos muy abiertos por el pánico, buscando al guardia de seguridad, pero solo me vio a mí, a la esposa gris, a la mujer que había humillado ayer, a la mujer que su amante despreciaba. El pánico en el rostro de Valeria fue reemplazado instantáneamente por una furia arrogante y despectiva. ¿Qué demonios haces tú aquí?, siseó Valeria, apretando el vestido contra su pecho. ¿Cómo pasaste la seguridad del edificio? Eres una maldita acosadora. Di un paso adelante, adentrándome en el círculo de luz halógena. Deja ese vestido en la mesa. Valeria, ordené. No hubo temblor en mi voz. No hubo sumisión. Fue la orden de un general en el campo de batalla. Valeria soltó una carcajada incrédula. Aunque sus ojos delataban nerviosismo. Estás loca. Se burló, retrocediendo un paso. Voy a llamar a seguridad ahora mismo para que te arresten por allanamiento. Mauricio tenía razón. Eres una desquiciada patética que no puede aceptar que su matrimonio se acabó. Levanté mi mano derecha. En mi palma descansaba un pequeño dispositivo rectangular de titanio negro, la llave maestra biométrica del edificio. Presioné el botón central con el pulgar. Un sonido sordo y mecánico retumbó en las paredes de acero. Las pesadas puertas circulares de la bóveda se cerraron de golpe a mis espaldas, sellando herméticamente la salida. Los seguros de titanio encajaron con un estruendo definitivo. Las luces blancas y clínicas de la bóveda se apagaron de inmediato. Un segundo después, las luces de emergencia se encendieron, bañando toda la sala. Las cápsulas de cristal y el rostro de Valeria en un rojo sangre profundo y amenazador. Valeria dejó caer el vestido sobre la mesa. Su respiración se aceleró. Miró las puertas selladas y luego me miró a mí. El terror puro y primitivo comenzó a trepar por su garganta. ¿Qué hiciste?, tartamudeó Valeria, retrocediendo hasta chocar contra una de las cápsulas de cristal. ¿Quién te dio ese dispositivo? Caminé lentamente hacia ella. La luz roja proyectaba sombras afiladas sobre mi rostro. Ya no era la esposa sumisa. Ya no era la mujer invisible. Me detuve a 1 metro de distancia. La miré a los ojos con la frialdad de un glaciar. Nadie me lo dio, respondí, mi voz bajando a un susurro letal que llenó cada rincón de la bóveda. Yo lo diseñé. Valeria negó con la cabeza, temblando, incapaz de procesar la realidad que se estaba fracturando frente a ella. Ayer me obligaste a arrodillarme en mi propia casa. Dije, saboreando cada sílaba. Ayer intentaste destruir el legado de mi madre. ¿Y hoy? Intentaste vender mi imperio. Tu imperio, susurró Valeria, con los labios pálidos y temblorosos. Levanté el rostro, dejando que la luz roja iluminara la verdad absoluta. Mi nombre no es solo Ximena, declaré. Y el peso de mis palabras cayó sobre ella como una sentencia de muerte. Soy Ximena Rosario Duarte, la única dueña, fundadora y accionista mayoritaria de Casa Valeriana. El rostro de Valeria se descompuso. Su máscara de glamour y arrogancia se hizo añicos, dejando solo el terror absoluto de una presa que acaba de darse cuenta de que caminó sola hacia la jaula del depredador.
El silencio en la bóveda de conservación era tan denso que casi podía cortarse con las tijeras que Valeria había dejado caer al suelo. El eco metálico del acero contra el piso de concreto pulido resonó como el campanazo final de un combate que ella ni siquiera sabía que estaba peleando. Sus ojos, normalmente afilados y calculadores, ahora vagaban frenéticamente por las paredes de cristal, buscando una salida que no existía. El solvente químico que planeaba usar para destruir el vestido original derramaba un olor acre en el aire frío y filtrado de la habitación. Tú no entiendes, balbuceó Valeria, retrocediendo un paso hasta que su espalda chocó contra los estantes de acero inoxidable. Su voz había perdido toda esa arrogancia de directora de imagen. Ahora sonaba como una niña asustada. Tú no sabes lo que es esta marca. Tú no sabes lo que nos hicieron. Di un paso hacia ella. Mis tacones resonaron con una autoridad que había ocultado durante 11 años. La luz roja de emergencia bañaba nuestros rostros, dándole a la escena un aire de juicio final. Ilumíname, respondí, con un tono tan frío que hizo que Valeria se estremeciera. Mi madre, dijo Valeria, tragando saliva con dificultad. Mi madre se llamaba Esperanza. Ella dejó su vida en esos hilos de plata. Ella inventó ese bordado invisible que hizo famosa a esta maldita casa de moda. Y murió en la miseria. Murió en un cuarto de azotea en la colonia Doctores, tosiendo sangre. Mientras los directivos de Casa Valeriana se hacían millonarios en París y Nueva York, nadie supo su nombre. Nadie le dio crédito. Yo solo estaba recuperando lo que nos robaron. Me quedé mirándola en silencio. Dejé que sus palabras flotaran en el aire helado de la bóveda. Podía ver las lágrimas de rabia genuina en sus ojos. Valeria realmente creía que era la heroína de su propia historia. Creía que su dolor justificaba su traición. Conozco perfectamente la historia de Esperanza. Dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. Mi madre, Rosario, cosió a su lado durante 15 años. Compartieron agujas. Compartieron pan, y compartieron la misma explotación. Valeria abrió los ojos de par en par. El aire pareció abandonar sus pulmones. Sí. Continué, acercándome un poco más. Mi madre fue la patronista original. Ella y tu madre crearon el alma de esta empresa. Y tienes razón. Fueron explotadas por los primeros inversionistas. Fueron borradas de la historia. Por eso, cuando tuve la edad y el dinero suficiente, compré esta empresa en secreto. Para limpiar esa deuda, para asegurarme de que ninguna otra mujer volviera a ser tratada como ellas. Valeria negó con la cabeza, incapaz de procesar la magnitud de su propio error. Pero tú, Valeria, dije, señalándola con un dedo firme, tú no buscabas justicia. Tú usaste el dolor de tu madre como una excusa barata para tu propia avaricia. Dices que odias a los directivos que explotaron a Esperanza, pero te aliaste con Arturo, el hombre más corrupto de esta empresa. Dices que defiendes a las mujeres trabajadoras, pero amenazaste a Julieta, una niña de 22 años que es el único sostén de su familia. La obligaste a firmar una declaración falsa bajo amenaza de arruinarle la vida. No, susurró Valeria, cubriéndose el rostro con las manos. Yo solo querías poder. La interrumpí, cortando sus excusas de tajo. Te acostaste con mi esposo, un hombre patético y clasista, solo para humillarme, sin saber que al hacerlo, estabas escupiendo sobre la memoria de la mujer que trabajó junto a tu madre. Te convertiste en el mismo monstruo que mató a Esperanza. Me di la vuelta, dándole la espalda. Ya no soportaba mirarla. Saqué mi teléfono del bolsillo y presioné un solo botón. Las puertas de la bóveda emitieron un zumbido electrónico, pero no se abrieron. La seguridad corporativa llegará en 3 minutos. Anuncié sin mirarla. Tienen instrucciones de mantenerte aquí hasta que yo dé la orden. Disfruta el frío. Valeria, es el único lujo que te queda. Salí de la bóveda por la puerta de exclusa secundaria, dejando a Valeria llorando en el suelo, rodeada por los fantasmas de las mujeres que había traicionado. Caminé por los pasillos de cristal del corporativo en Santa Fe. La adrenalina había desaparecido.
dejando en su lugar una claridad mental absoluta, fría y cortante como un diamante. Entré a la oficina principal, donde Camila, mi directora ejecutiva pública, me esperaba de pie junto al ventanal. Tenía una tableta en las manos y una expresión de lealtad feroz en el rostro. ¿Está hecho?, preguntó Camila. Está hecho, respondí, tomando asiento en la silla de cuero negro que oficialmente le pertenecía a ella, pero que siempre había sido mía. Valeria está neutralizada en la bóveda. Ahora necesitamos limpiar la casa entera. Camila asintió y deslizó la tableta sobre el escritorio. Aquí están los reportes finales de los auditores forenses. Arturo ha estado recibiendo transferencias de Horizonte Capital a través de 3 empresas fantasma en las Islas Caimán. Su objetivo era crear un pánico financiero con el video de tu humillación en la boutique, desplomar las acciones un 40%, y forzar a la junta directiva a aceptar una compra hostil por una fracción del valor real de la empresa, y la consultoría de Mauricio era el caballo de Troya, añadí, sintiendo un asco profundo al pronunciar el nombre de mi esposo. Horizonte Capital lo contrató para legitimar la evaluación a la baja. Le hicieron creer que era un genio financiero, cuando en realidad solo era un idiota útil. ¿Cuáles son tus órdenes? Ximena, preguntó Camila, preparándose para ejecutar mi voluntad con precisión militar. Cierra la boutique de Masaryk. Ordené. Inmediatamente. Pon letreros de evento privado en las puertas. Nadie entra. Nadie sale. Quiero a todo el personal de la tienda presente. A Daniela. A Guadalupe. A Julieta y a los guardias de seguridad. Entendido. ¿Qué hay de la junta directiva? Cítalos a todos en la boutique en 2 horas. Día. Levantándome de la silla. Diles que es una reunión de emergencia para votar la venta a Horizonte Capital. Asegúrate de que Arturo esté en primera fila. Y llama a Mauricio. Dile que su presencia es requerida para presentar la evaluación final. Que venga vestido para celebrar. Camila esbozó una sonrisa afilada. Será un placer. 2 horas más tarde. El sol de la tarde caía sobre la avenida Presidente Masaryk, iluminando las fachadas de mármol y cristal de las tiendas más exclusivas de América Latina, frente a la boutique de Casa Valeriana. 3 camionetas blindadas de color negro estaban estacionadas en línea. 2 guardias de seguridad privada, vestidos de traje oscuro, custodiaban las puertas de cristal, que ahora estaban cerradas con llave. Dentro de la boutique, el ambiente era una mezcla de confusión y arrogancia. Los miembros de la junta directiva, hombres y mujeres de la alta sociedad mexicana, murmuraban entre ellos, sosteniendo copas de agua mineral y revisando sus relojes suizos. Arturo, el director de operaciones, caminaba de un lado a otro con una sonrisa de suficiencia, frotándose las manos como si ya estuviera contando los millones de su soborno. En un rincón, el personal de la tienda estaba alineado en silencio. Daniela, la gerente, sudaba profusamente, manchando el cuello de su blusa de seda. Sabía que algo andaba muy mal. A su lado, Guadalupe mantenía la espalda recta y la mirada al frente, con la dignidad intacta de una mujer que no tiene nada que esconder. Julieta, la joven vendedora, temblaba ligeramente, aferrándose a sus propias manos para no llorar. Las puertas principales se abrieron un momento para dejar entrar a Mauricio. Llevaba un traje italiano hecho a la medida, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa deslumbrante. Caminaba con la arrogancia de un hombre que cree haber conquistado el mundo. Saludó a Arturo con un abrazo exagerado y palmadas en la espalda. ¡Qué bárbaro, hermano!, se escuchó decir a Mauricio con su típico acento fresa y condescendiente. Hoy cerramos este trato y nos vamos a celebrar a Nueva York. Te lo juro que mi firma de consultoría va a hacer historia con esta fusión. Arturo rió, asintiendo. Eres un genio, Mauricio. Horizonte Capital está muy contento con tus proyecciones. De pronto, las luces principales de la boutique se atenuaron. Los murmullos cesaron de inmediato. La música ambiental de jazz se apagó, dejando un silencio pesado y expectante en la enorme sala de mármol.
Camila apareció desde la parte trasera de la tienda, caminando con pasos firmes hasta detenerse en el centro de la plataforma de exhibición. La misma plataforma donde, apenas unos días antes, Mauricio me había obligado a arrodillarme. «Buenas tardes a todos», dijo Camila, proyectando su voz con una autoridad absoluta. «Les agradezco que hayan acudido a este llamado de emergencia. Como saben, Casa Valeriana ha enfrentado una crisis de relaciones públicas sin precedentes en los últimos días. Las acciones han caído. La presión externa es inmensa. Y tenemos sobre la mesa una oferta de compra por parte de Horizonte Capital». Arturo dio un paso al frente, ajustándose la corbata. «Así es, Camila. Y como director de operaciones, y en representación de los intereses de esta junta, propongo que procedamos a la votación de inmediato. Es la única forma de salvar el capital de los inversionistas». Mauricio asintió vigorosamente desde la primera fila, cruzándose de brazos con aire de experto. Camila lo miró con una expresión indescifrable. «Antes de proceder a cualquier votación», dijo Camila, «hay un asunto de protocolo que debemos cumplir. Durante los últimos 11 años, la identidad de la persona que posee el 80% de las acciones de esta empresa se ha mantenido en el anonimato a través de un fideicomiso ciego». Los miembros de la junta intercambiaron miradas de confusión. Arturo frunció el ceño. «Sin embargo», continuó Camila, «los estatutos de la empresa dictan que ninguna venta, fusión o disolución puede llevarse a cabo sin la presencia física y la firma directa de la accionista mayoritaria». El silencio en la boutique se volvió absoluto. Nadie respiraba. «Por lo tanto», dijo Camila, dando un paso hacia atrás y extendiendo la mano hacia las puertas de roble del archivo privado, «es mi deber presentarles, por primera vez de manera oficial, a la fundadora, dueña absoluta y presidenta del Consejo de Casa Valeriana». Las pesadas puertas de roble se abrieron lentamente. Salí de las sombras y caminé hacia la luz de los reflectores. No llevaba un vestido de alta costura. No llevaba joyas deslumbrantes. Llevaba exactamente el mismo abrigo beige, sencillo y sin marcas, que tenía puesto el día que me humillaron en este mismo lugar. Mi cabello estaba recogido de manera simple. Mi rostro no mostraba ninguna emoción. Caminé con paso lento y deliberado hasta subir a la plataforma. Me paré exactamente en el mismo lugar donde había recogido el trozo de tela del suelo. El impacto en la habitación fue físico. Fue como si el oxígeno hubiera sido succionado por los conductos de ventilación. «Daniela, la gerente», soltó un pequeño grito ahogado, y se llevó las manos a la boca, retrocediendo hasta chocar contra un maniquí. Guadalupe esbozó una levísima sonrisa de orgullo y bajó la cabeza en señal de respeto. Julieta abrió los ojos, incrédula, dándose cuenta de que la mujer a la que había traicionado por miedo era la dueña de su destino. Pero la reacción más devastadora fue la de Mauricio. Su sonrisa arrogante se congeló en su rostro. Sus brazos, que estaban cruzados con tanta seguridad, cayeron pesadamente a sus costados. Su piel, normalmente bronceada, adquirió un tono grisáceo y enfermizo. Sus ojos iban de mi rostro al de Camila, y luego de regreso a mí, buscando desesperadamente una explicación que encajara en su limitada y clasista visión del mundo. «¿Qué es esto?», tartamudeó Mauricio, rompiendo el silencio. Su voz temblaba. Su acento fresa había desaparecido, reemplazado por el pánico puro. «Ximena, ¿qué haces aquí? O sea, te van a sacar. Este es un evento corporativo. Por favor, no me hagas pasar vergüenzas otra vez». Lo miré desde la plataforma. No sentí ira. No sentí tristeza. Solo sentí una inmensa y liberadora lástima. «No estás entendiendo, Mauricio», dije. Y mi voz resonó clara y fuerte en toda la boutique. «Nadie me va a sacar. Porque esta es mi casa». Arturo intervino, riendo nerviosamente. «Camila, esto es una broma de muy mal gusto. ¿Quién dejó entrar a esta mujer seguridad? Por favor, escolten a la señora a la salida». Los dos guardias de seguridad en la entrada no movieron ni un músculo.
Se quedaron mirando al frente, ignorando por completo la orden de Arturo. Camila presionó un botón en su tableta. Las enormes pantallas de cristal líquido que normalmente mostraban los desfiles de moda en París cobraron vida. Pero no mostraban modelos. Mostraban documentos bancarios. Mi nombre es Ximena Rosario Duarte. Anuncié, dirigiéndome a la junta directiva. Y la oferta de compra de Horizonte Capital queda oficialmente rechazada. Arturo se puso rojo de furia. Tú no puedes hacer eso, yo soy el director de operaciones, tengo el respaldo de la junta. Tenías el respaldo de la junta. Lo corregí, señalando las pantallas. Hasta que descubrimos que Horizonte Capital te pagó $3 millones en sobornos a través de cuentas en las Islas Caimán para que sabotearas nuestras propias acciones, los miembros de la junta jadearon. Las pantallas mostraban los estados de cuenta. Las transferencias internacionales. Los correos electrónicos encriptados que Arturo creía haber borrado. Todo estaba expuesto a la luz pública. En letras enormes y números irrefutables. Eso es falso. Balbuceó Arturo, retrocediendo. Es un montaje. No lo es. Dije fríamente. Y la policía cibernética de la Ciudad de México está de acuerdo conmigo. En ese momento, las puertas de cristal de la entrada se abrieron. 4 abogados corporativos de mi equipo legal entraron, acompañados por 2 agentes federales de civil. Caminaron directamente hacia Arturo. Arturo, dijo el abogado principal, entregándole una gruesa carpeta de documentos. Estás formalmente despedido por fraude corporativo, espionaje industrial y conspiración. Los agentes te escoltarán a las oficinas de las autoridades correspondientes. Arturo intentó protestar. Intentó amenazar. Pero los agentes lo tomaron por los brazos con firmeza. Mientras lo arrastraban hacia la salida, su mirada se cruzó con la mía. Ya no había arrogancia en sus ojos. Solo la humillación absoluta de un hombre que había sido destruido por la mujer que creía insignificante. Una vez que las puertas se cerraron detrás de Arturo, el silencio volvió a apoderarse de la boutique. Me giré hacia el personal de la tienda. Daniela. Die. Pronunciando su nombre con una calma aterradora. La gerente dio un paso al frente, temblando de pies a cabeza. Sí. Señora Duarte, hace unos días, permitiste que se apagara el sistema de seguridad de esta tienda durante 7 minutos para encubrir un ataque contra mí. Permitiste que un hombre me obligara a arrodillarme en tu piso de ventas. Y no hiciste absolutamente nada para detenerlo. Yo tenía miedo. Señora. Lord Daniela. La señorita Valeria me amenazó con despedirme. El miedo es comprensible. Respondí. La cobardía no lo es. Estás despedida. Recoge tus cosas y sal de mi tienda. Daniela asintió, sollozando, y corrió hacia la parte trasera de la boutique. Miré a Julieta. La joven vendedora cerró los ojos, esperando el golpe final. Esperando perder el trabajo que mantenía a su madre enferma y a sus hermanos menores. Julieta, dije suavemente. Ella abrió los ojos, llenos de lágrimas. Perdóneme. Señora, se lo ruego. Me obligaron a firmar ese papel. Me dijeron que si no decía que usted había atacado a la señorita Valeria, me iban a meter a la cárcel por robo. Lo sé. Respondí. Camila reprodujo el archivo de audio desde la tableta. La voz de Valeria resonó en la boutique, amenazando cruelmente a la joven vendedora. Nadie volverá a amenazarte en esta empresa. Julieta. Le dije, mirándola a los ojos. Conservas tu trabajo. Y a partir de mañana, tu salario se duplica. Julieta se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Esta vez de puro alivio. Guadalupe le pasó un brazo por los hombros, consolándola. Y luego me miró con una expresión de profundo respeto. Gracias, Guadalupe, le dije a la veterana vendedora. Por guardar el trozo de tela. Por reconocer el trabajo de mi madre. A partir de la próxima semana, serás la nueva gerente general de esta boutique. Guadalupe asintió lentamente. Será un honor. Señora Duarte. Finalmente.
Me giré hacia la única persona que quedaba por enfrentar. El hombre que había sido mi esposo durante 11 años. El hombre por el que había ocultado mi éxito. Solo para proteger su frágil masculinidad. Mauricio estaba de pie en el centro de la sala. Completamente solo. Los miembros de la junta directiva se habían apartado de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. Su respiración era errática. Su corbata de seda parecía estar asfixiándolo. Ximena. Mi amor. Susurró Mauricio, dando un paso vacilante hacia la plataforma. Su voz era una mezcla patética de súplica y negación. Todo esto es un malentendido. Yo no sabía quién eras. Yo te estaba protegiendo. El contrato con Horizonte Capital era para nosotros. Para nuestro futuro. Lo miré desde arriba. Ya no veía al hombre del que me había enamorado. Veía a un extraño. A un parásito que había vivido de mi sangre sin siquiera tener la decencia de agradecer. No. Mauricio. Día. Con una voz tan carente de emoción que sonó casi robótica. No lo hacías por nosotros. Lo hacías por ti. Porque no podía soportar la idea de ser un simple consultor de clase media. Necesitabas sentirte superior. Necesitabas humillarme para sentirte grande. Yo te amo. Suplicó. Con lágrimas asomando en sus ojos. Llevamos 11 años juntos. No puedes tirar todo esto a la basura por un error. Un error. Repetí. Bajando lentamente los escalones de la plataforma hasta quedar frente a él. Un error es olvidar un aniversario. Lo que tú hiciste fue una elección. Elegiste a Valeria. Elegiste el dinero sucio de Arturo. Y lo más imperdonable de todo. Elegiste obligarme a arrodillarme frente a ti para salvar tu ridículo contrato. Mauricio intentó tomarme de las manos. Pero di un paso atrás. Mirándolo con asco. Déjame explicarte cómo funciona tu vida. Mauricio. Día. Enumerando los hechos con precisión quirúrgica. Yo pagué tu maestría en finanzas. Yo financié el capital semilla para que abrieras tu consultoría en Santa Fe. Yo aprobé. A través de terceros. Cada uno de los contratos corporativos que te hicieron sentir como un rey durante los últimos 5 años. Tu éxito. Tu dinero. Tu estatus social. Todo fue una ilusión pagada por la mujer a la que llamabas mediocre y sin ambición. Mauricio se llevó las manos a la cabeza. Sus piernas temblaban. No. No es cierto. Yo trabajé por lo mío. No tienes nada. Sentencié. Horizonte Capital acaba de cancelar tu contrato porque ya no le sirves. Tu firma de consultoría está en bancarrota. El departamento en el que vives está a nombre de mi fideicomiso. Y mis abogados ya iniciaron el proceso de desalojo. El auto que manejas es un arrendamiento que yo pagaba. Y el pago de este mes ha sido cancelado. Mauricio cayó de rodillas. El sonido de sus rodillas golpeando el mármol fue el eco perfecto de mi propia humillación días atrás. Pero a diferencia de él, yo no sentí placer al verlo en el suelo. Solo sentí el cansancio de haber cargado con un peso muerto durante más de una década. Ximena. Por favor. Lloró Mauricio. Aferrándose al dobladillo de mi abrigo. No me dejes en la calle. Tengo deudas. Tengo créditos que pagar. No voy a sobrevivir. Te lo suplico. Perdóname. Lo miré arrodillado a mis pies. El círculo se había cerrado. Ayer me obligaste a arrodillarme para salvar tu ego. Dije en un susurro, que solo él pudo escuchar. Ese fue el final de nuestro matrimonio. No hay dinero. No hay esposa. No hay nada. Levanté la mano izquierda. Con un movimiento fluido, me quité el anillo de bodas de oro blanco. Lo sostuve en el aire por un segundo y luego lo dejé caer sobre la vitrina de cristal más cercana. El sonido metálico resonó en la boutique vacía como el punto final de una larga y dolorosa novela. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Ximena. Gritó Mauricio a mis espaldas. Su voz quebrándose en un aullido de desesperación absoluta. No me dejes así, Ximena. No me detuve. No miré atrás. Salí por las puertas de cristal hacia la avenida Presidente Masaryk, respirando el aire frío de la tarde.
Por primera vez en 11 años, mis pulmones se llenaron por completo. Era libre. Semanas después, el corporativo de Casa Valeriana fue reestructurado por completo. La junta directiva fue purgada de cualquier elemento leal a Arturo o a Horizonte Capital. Valeria enfrentó demandas civiles que la dejaron en la ruina absoluta, desterrada para siempre de la industria de la moda que tanto amaba. Mauricio desapareció de la Ciudad de México, ahogado por las deudas y el escarnio público, obligado a regresar a la mediocridad de la que tanto había intentado escapar. Pero la verdadera transformación no ocurrió en las oficinas de cristal de Santa Fe, sino en los talleres. Convoqué a una conferencia de prensa internacional para anunciar la creación de la Fundación Rosario y Esperanza, una institución dotada con el 30% de las ganancias anuales de la empresa, dedicada exclusivamente a garantizar salarios justos, seguro médico, créditos de vivienda y protección legal de derechos de autor para todas las artesanas indígenas y trabajadoras textiles de México. Nunca más el nombre de una mujer que se sangra los dedos cosiendo sería borrado de la historia para alimentar el ego de un director de imagen. En cuanto a la boutique de Masaryk, volvió a abrir sus puertas al público de la alta sociedad. Pero el diseño interior había cambiado. En el centro exacto de la tienda, sobre la misma plataforma donde mi vida anterior había terminado, coloqué una nueva exhibición. Era el vestido negro de archivo. El vestido que Valeria había rasgado con sus propias manos. No ordené que lo repararan para ocultar el daño. Ordené que la costura desgarrada fuera unida utilizando un hilo de oro puro y grueso, visible y brillante. Utilizando la técnica japonesa del kintsugi, la técnica que enseña que las cicatrices no deben ocultarse, porque son la prueba de que algo se rompió y sobrevivió. El vestido se convirtió en la pieza más fotografiada y admirada de toda la avenida. Los clientes millonarios entraban a la tienda, miraban la cicatriz dorada sobre la tela negra y leían la pequeña placa de bronce colocada en la base de cristal. La placa no tenía el nombre de la marca, no tenía el precio de la prenda, solo tenía una frase, grabada para la eternidad: en esta casa, nadie vuelve a arrodillarse.